Hey, ¿qué tal traders? Bienvenidos a un nuevo análisis semanal. Vamos a estar revisando algunos de los activos que estuvimos operando la semana pasada. Vamos a hacer proyecciones para la siguiente semana. Así que quiero empezar mirando qué sucedió la semana anterior. Aquí tenemos los datos de los principales índices y cómo fue su última semana. Acá podemos ver cómo el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500, los tres índices principales, tuvieron una caída en promedio de 2,9 a 3%, menos 3%, que es una caída pues bastante considerable en el mes, sabiendo que bueno, ya empezamos un nuevo mes, el mes de octubre, y el mes de septiembre cerró con el Nasdaq en menos 9,32%, S&P 500 en menos 8,63% y el Dow Jones menos 8,28%. Grandes caídas desde el mes de septiembre, ¿no? Esto también lo vamos a comparar con las gráficas. Aquí podemos ver la del US 30, que es el Dow Jones, y vamos a ver la caída que ha mostrado. De hecho, no es el último mes, sino que esto viene pasando desde principios de año, donde alcanzó su nivel máximo, que fue 36.982, y a partir de ahí empezó a caer. Pero, por ejemplo, vean lo que fue estas últimas semanas, desde eh, mediados de agosto hasta la semana anterior que acaba de cerrar, han sido unas caídas pues bastante considerables y esto ha hecho que todas las bolsas pues también estén cayendo, las acciones, y vemos de qué manera esto está afectando en los mercados más tradicionales, ¿no? El tema de la inflación, el tema de las tasas y de qué manera ahora nosotros podríamos aprovechar estas caídas, cómo las podríamos operar considerando de que estamos en una tendencia bajista, obviamente en time frames diario o semanal, y podemos ver una caída pues bastante clara, bastante considerada. Vemos como la semana anterior está, quebramos el último bajo que había sido en mediados de junio y ahora estamos creando un bajo más bajo, lo que sería un impulso en esta estructura bajista, ¿no? Así que por ahora creo que puede seguir, puede continuar esa caída para luego tener un retroceso y seguir construyendo lo que es la estructura bajista, tal cual como la hemos venido viendo desde principios de año, ¿no? Si marcamos en un time frame semanal, ya los últimos puntos, digamos, de oferta, de zonas de oferta y demanda ya fueron superados, que eran estas zonas de 29.600 y 29.200 aproximadamente. Ahorita estamos en 28.759, fue el precio de cierre de la semana anterior y del mes. Así que por ahora podría ver que el precio siga cayendo y veremos si logra llegar hasta el siguiente punto más bajo, que fue el 26 de octubre del 2020, ¿no? Entonces, alrededor de esta zona podríamos estar considerando que el precio pueda eh, llegar, ¿no? Que pueda encontrarse cercano a esta zona, el último bloque, luego de todo este impulso alcista en el 2020. Y el precio ahorita está, digamos, llegando a la parte superior de ese bloque, que creo que va a ser muy probable que lo alcance. Entonces, para mí, dependiendo de tu operativa, si es swing, si es intraday o scalping, así lo considerarías. Pero en términos generales, veo que el precio puede llegar cercano a los 28.000. Así que nosotros por nuestra parte buscaremos oportunidades de venta. Es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, vamos a marcar acá lo que fue la última zona de soporte. El precio está superándola y en time frames mucho menores
una hora o de 30 minutos, pudiéramos ver que el precio empieza a buscar hacer un retroceso para luego seguir con su impulso bajista, ¿no? Entonces, para mí, me gustaría ver que el precio continúe quebrando un poco más esta zona de soporte de una manera un poco más clara, luego el retroceso y ahí sí buscaría mis operaciones en venta con un primer target cercano a los 28.350, que es esta línea punteada verde que ya sabemos de dónde viene, ¿no? Ahora vamos a ver el índice del dólar de XY en un time frame mensual, a ver cómo cerró el mes de septiembre. Vemos que es un mes totalmente bajista, a pesar de que la última semana tuvo un retroceso o fue una semana bajista, ya lo veremos ahora en el time frame. Y a pesar de este retroceso, vean cómo la vela cierra como una vela alcista y de hecho con bastante volumen. Vean cómo de la diferencia entre su precio de apertura y su precio de cierre marcan un gran cuerpo en la vela, que quiere decir que hubo bastante volumen, ¿no? Bastante movimiento. El time frame semanal, lo que les decía, a pesar de que esta última semana fue bajista, lo que me quiere decir que puede haber un retroceso aquí en esta zona, pero que a la larga su tendencia todavía puede ser eh, buscar impulsos alcistas, ¿no? Entonces, lo que les decía, esta última semana tuvieron un retroceso. Aquí nuestra última zona de oferta y demanda es donde el precio se encuentra ahora, actualmente. ¿Qué me gustaría ver a mí? Que el precio rechace nuevamente esta zona, creándome especie de un doble suelo en time frame, puede ser de una hora, 2 horas. Y si veo que perdón, la acción del precio me muestra una reacción fuerte en esta zona, serían oportunidades de que el dólar vaya al alza. Y esto se traduce en que pares como AUD-USD o euro-dólar sean con una dirección contraria, ¿no? Si en este caso estamos buscando aquí un impulso o estamos proyectando un impulso alcista en el dólar, en pares como euro-dólar, lo normal sería que el precio continúe su tendencia bajista, ¿no? Como ha venido haciéndolo acá. Entonces ya aprovechando que estamos aquí en euro dólar, vemos que nuestro último análisis de esta estructura bajista me marca que hubo un bajo más bajo, que es esta zona que ustedes ven aquí en los 0.95500 y marcamos nuestro Fibonacci, esperamos un retroceso. Aquí marcamos dos zonas. Esta zona azul que ustedes ven aquí, porque en time frame menor es como una hora, o 30 minutos, aquí hay una acumulación en la cual el precio puede llegar nuevamente aquí y empezar a rechazar. Los que están en la academia pues saben a qué me refiero cuando hay acumulaciones y qué significa el lenguaje de acción del precio, ¿no? Luego tenemos la siguiente acumulación y order block que está acá arriba en los 61.80 de Fibonacci, que para mí sería el nivel ideal donde yo buscaría ventas, digamos, un poco más de confianza, ¿no? Que sería en esta zona, cercano a los 0.99700. A partir de acá, en esta zona gris que ustedes ven aquí, en la segunda zona gris, a partir de aquí sería mucho más probable esa caída. Por ahora hay que ver cómo reacciona en esta zona, que era lo que les decía eh, de la acumulación. Aquí lo van a poder ver. Esto que está aquí, vean. El precio lo usó como soporte, luego resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte. Entonces hay una acumulación que en time frame mayores se ve como un doji, que fue lo que ustedes vieron acá que marcamos, ¿no? Eso es la correlación de los time frames, que es tan importante este tema para poder entender cuando veo algo en un time frame mayor, qué significa o cómo interpretarlo en time frame menores. Sí, básicamente es eso.
Entonces, para euro dólar, este sería nuestro escenario. Para dólar australiano, dólar estadounidense, AUD-USD, tendencia totalmente bajista en este momento. A partir de mediados de agosto ha tenido una caída prácticamente con retrocesos muy cortos, como este de aquí, como este de aquí. Y en este momento cerró el día viernes con una vela bajista muy, muy fuerte que me indica que el precio puede continuar cayendo debido a esta gran fuerza que trae de la última vela, ¿no? Entonces vamos a un time frame semanal para buscar acá en la izquierda las últimas zonas de relevancia. Vemos que esta había sido, digamos, la última zona que podíamos considerar zona de demanda, pero el precio ya quebró por debajo de ella. Así que para mí deberíamos entonces estar pendiente de la siguiente zona, por lo menos en semanal, que sería la zona de 0.62150 aproximadamente. Entonces, esta siguiente zona todavía está un poco alejada, lo que me indica que el precio puede tener algún impulso bajista, pero darme todavía retrocesos. Porque el precio ahora tendría que superar este bajo y a partir de aquí yo trazaría mi Fibonacci, espero retroceso y ahí sí establecería mi target cercano a los 0.62, que es la zona que les había mencionado. Sí, básicamente sería eso. El último Fibonacci sería este, con retrocesos, que lo voy a mostrar, al 50%, que es este punto que está acá. Y a partir de aquí está cayendo, ¿no? Pero entonces, primero me gustaría ver que quiebre este último punto más bajo para que me confirme la estructura y luego sí buscar el retroceso para la venta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el precio llega solo a esta zona y yo decido empezar a vender en este punto, aquí recuerden que hubo una zona de demanda, por eso este impulso tan fuerte existe aquí. ¿Qué pasa? A mí nada me garantiza en este momento que todavía haya una gran demanda en esta zona y que el precio al llegar aquí lo que haga es que empiece a devolverse o a rechazar fuertemente alcista, entonces voy a tener una operación perdedora. Es decir, no está en la mejor zona o por lo menos no coincide con eh, mi sistema de operación. O sea, necesito esta confirmación antes de pensar en una venta. Por lo menos si estamos hablando de algo un poquito más, eh, digamos, al mediano plazo, por decirlo así. Porque si tú trabajas solo scalping, bueno, sí, no te va a importar en tanto, digamos, este análisis, porque esto es más a largo plazo. Recuerden que estamos en un time frame de 4 horas. Vamos a ver el oro que lleva cayendo eh, hasta alcanzar niveles, o más bien ha alcanzado niveles que no llegaba desde la pandemia. Vean esto. O sea, la última vez que el precio del oro llegó a 1615 fue en abril del 2020, es decir, pleno inicio de la pandemia. Entonces, esto me indica que el precio ha caído pues con bastante fuerza y que cercano a esta zona de los 1600 y 1615 puede haber algún rechazo del precio del oro, ¿no? Entonces, en un time frame diario vemos que la última semana, bueno, empezó a tener ese retroceso. Ven aquí, semana cerró como semana alcista, pero aquí, bueno, nos encontramos con algo en un time frame diario. Esto, aquí hay una acumulación donde duró pues varios días en los cuales el precio no salía de esta cajita y que me puede indicar que el precio en este momento podría rechazar nuevamente esa zona. Que de hecho, el día viernes cerró con algunas velas bajistas, es decir, las últimas tres velas
antes del cierre del viernes fueron bajistas, me indica que aquí el precio está siendo rechazado, ¿no? Podríamos tener algún retroceso un poco más grande, que de hecho es lo que me gustaría ver a mí para poder entrar en una compra cercana a esta zona, ¿no? Si el precio llega a visitar nuevamente los 1626 y veo que aquí empieza otra vez a tener reacciones alcistas, para mí sería un buen índice de que el precio está en una buena zona de compra, ¿no? Y aquí estamos hablando de que podríamos tener operaciones bastante interesantes, con un ratio riesgo-beneficio de por encima de 6,16. Así que son operaciones que estaré esperando para esta semana. Recuerden que si quieren que analicemos alguno de los pares, pueden escribir en el grupo VIP de WhatsApp. Así que nos vemos y éxitos esta semana.